Hola, muy buenas noches. Sed todos bienvenidos en esta Nochebuena a un especial, muy especial, sí, especial de Navidad con Enrique de Vicente. Querido amigo Enrique, feliz Navidad. Feliz Navidad, querido Josep. Feliz y sorprendente Navidad. Así es, porque tenemos una Navidad en la que los ovnis, los no identificados, van a ser, a partir de esta Navidad, protagonistas. Y lo vamos a compartir con Enrique de Vicente, que ha sido fundador y director de una de las revistas de referencia más importantes de la lengua hispana. Me refiero a la revista Año Cero. Él es colaborador, lo veis seguro a menudo en Cuarto Milenio y en Horizonte, además de tener una agenda, yo diría que más apretada que antes de que te jubilaras, Enrique. Esto es impresionante. Pues sí, lamentablemente sí. Bueno, lamentable o afortunadamente, porque la divina providencia me ha querido dar salud para ello, pero ya es imposible completamente ni siquiera escuchar y menos responder tanto WhatsApp como recibo. O sea, pero bueno, todo esto tiene que ver con la aceleración de los tiempos, con los tiempos absolutamente excepcionales que vivimos, y esa es una clave fundamental para entender por qué la oportunidad de esta película. Sí, porque vamos a hablar de una película, la película de Steven Spielberg, que lleva por título Disclosure Day, creo que es en español El Día de la Revelación, una película que está previsto su estreno el día 12 de junio de 2026 y que ya lucía, por ejemplo, en Times Square carteles como estos que avisan, Enrique, no sé si estarás de acuerdo o no, que va a haber un cambio en la narrativa del fenómeno ovni a partir de junio de una manera impresionante. Ya lo hizo Steven Spielberg con Encuentros en la tercera fase, ya lo hizo con ET, y parece que va a volver a rizar el rizo con el Día de la Revelación. Totalmente, totalmente. Yo estoy al mismo tiempo jugando aquí para ver la pantalla, porque tengo mi ordenador lleno de pantallas distintas, pero yo creo que esto es un paso a otro nivel muy por encima de Encuentros en la tercera fase. Realmente es un cambio de nivel absoluto, pero sin precedentes, porque la película, por lo que hemos podido ver para el trailer, para mí se mueve en ese nivel muy superior, en una realidad paralela, supradimensional y paranormal. Antes, la verdad estaba ahí afuera, como decía el leitmotiv de la serie Expediente X. Pero ahora desciende sobre nosotros de golpe, con todo lo que ello puede suponer y con todo lo que ello puede desbaratar absolutamente todos los esquemas. Sí, aparentemente, según lo que se deduce del tráiler, sin intermediarios, sin los controladores y manipuladores que hasta ahora han controlado y manipulado el enigma ovni. Eso es lo que ofrece un shock global sin precedentes que amenaza con redefinir completamente todas nuestras concepciones y toda nuestra historia. El cartel de la película, Enrique, déjame contar una interioridad. Sí. Se anuncia con dos carteles básicos. Vemos a Emily Blunt, que en este caso hace de meteoróloga en la peli, con una especie de pajarito que encierra su ojo. El ojo tiene gran importancia y vamos a hablar de muchos símbolos. El otro es este ciervo que, bueno, pues lleva el que hace de denunciante de ovnis, que en la peli lleva el nombre de Josh O'Connor, y que cuando estábamos por establecer la conexión con Enrique, enciendo el ordenador, prendo el PC, y el fondo de pantalla que Windows elige, porque aquí no tengo nada que ver, servidor, espontáneamente saca... Bueno, pues no os lo voy a poder sacar porque me lo ha borrado el ordenador. Pero saca un ciervo con un pajarito
colocado en su frente. Esto es como una casualidad, una coincidencia o una sincronicidad que parece un poco también leitmotiv de lo que vamos a ir encontrando después en la película. Sí, cuéntanoslo tú, porque yo tengo aquí al fondo, y lo tenía ya antes de eso, tu libro Casualidad, la forma en que el universo teje tu destino. Yo sé que cuando suceden este tipo de sincronicidades, es como que estás en el buen camino, como que te señala. A ver, Josep, te pregunto, ¿es posible que tú me permitas, inténtalo, compartir pantalla? Porque yo te he pedido el pantallazo, tú me has enviado el pantallazo diciendo, sí. Casualidad, ¿me puedes permitir compartir pantalla? Yo creo, no creo que sea posible, pero déjame, porque tengo aquí, la voy a compartir. No, tuya, claro. Verás, con que la voy a compartas a partir yo. del WhatsApp es suficiente. Voy a compartirla yo desde mi WhatsApp para entendernos. Eso es. Ahora la vais a poder ver para que os hagáis una idea, ahí lo veis, abro el ordenador, estamos grabando a las 21 horas, bueno, ahora es un poquito más tarde entre las pruebas y demás, del día 23 de diciembre, vosotros lo estáis viendo obviamente el día 24, pero aparece esto casi como una señal, y fijaos, que estamos hablando del pajarito y estamos hablando del ciervo, y como que de repente viene como bendecido. Enrique, yo estoy alucinando. Totalmente, porque vamos a ver, hay otras imágenes que nos has puesto ahí en la que se ve al pajarito junto con el ciervo, que están avanzando en el tráiler. Indiscutiblemente cualquiera puede ver el tráiler, pero lo importante es decir que hemos decidido, hay por ejemplo, hay una de ellas, no sé si se ve, perdona, porque yo tengo abiertas tantas pantallas. Sí, no. se ve perfectamente. Vale. Bien, entonces lo importante es que lo estamos grabando esta noche, porque como lo queríamos emitir simultáneamente en los dos canales, decidimos que como no lo podíamos hacer por la técnica que teníamos simultáneamente, se emitió mañana. Día significativo, 24 de diciembre. ¿Por qué? Porque ahí comienzan, sabemos tú y yo que Jesús no pudo nacer un 24 de diciembre. Nació seguramente en agosto, pero estamos simbolizando el solsticio. Eso es. Pero ahí comienzan 12 días sagrados universales. Correcto. Que son el símbolo de la civilización occidental y cristiana, no importa cómo fuera, comienza el 24 de diciembre y terminan el 6 de enero. Y son de los celtas y de otro montón de pueblos, no solo de Occidente, sino de otros lugares. Son los días solsticiales sagrados. Efectivamente. Bueno, vamos a entrar ya de lleno en la materia, porque el día de la revelación, digamos que se centra en un episodio global de contacto extraterrestre. Ellos están aquí. Y la historia está protagonizada por esta mujer, que es Emily Blunt, que hace de meteoróloga, y un denunciante de ovnis, que mientras, suceden toda una serie de cosas que no sabemos ni siquiera nosotros, porque no hemos visto más que el tráiler, se enfrentan a la revelación de que estamos solos. La primera pregunta que yo te haría, Enrique: si esto sucediera, ¿estamos preparados para un evento de contacto masivo? No estamos preparados para una revelación de golpe. Sí, estamos ya familiarizados, pero las élites dirían nunca, porque para una cosa como la que se ve en la película, se tambalean las religiones, se tambalea la concepción de la historia. Permíteme que te diga que, primero, yo creo del tráiler, deduzco que esta es una película coral, como lo fue coral la película Encuentros en la tercera fase. No hay, yo no lo haría de denunciante, no hay un contactado. Hay, yo creo que al menos 4 contactados, que los vamos a ir viendo, aparecen en diferentes imágenes. O sea, gente que de repente, esta mujer del tiempo, no lo olvidemos, meteoróloga, es decir, no está escogido al azar, nada está escogido al azar, está hablando del tiempo, del cambio climático, porque realmente hay un cambio, o sea, más allá de cómo se ha manipulado, absolutamente lo hay, no es casualidad. Estamos hablando previamente a eso, para mí en la película,
Estoy imaginándome cómo puede ir la secuencia de la película. Previamente a eso, a esta mujer en su casa le ocurre algo. Y lo deduzco del tráiler, pero yo ya tengo mi composición sobre cómo ordenar esos acontecimientos. Es complicado porque no vemos las imágenes. ¿Qué ocurre? De repente llega un pajarito, no sé si la casa de su ventana, la ventana de su casa está abierta o no, disculparme porque son las 11 de la noche cuando estamos grabando esto, pero de repente viene un pajarito que es un cardenal, no se le conoce como cardenal a esa especie, no es casualidad, nada es casualidad, digamos el color tampoco es casualidad el color de la mujer de rojo, todos son símbolos, y todos son símbolos que yo relacionaría con la clave que vamos a dar al final, y es una clave simbólica a medias que está ya en el cartel de la película. Una clave realmente fascinante, que está más... Yo de lo que estoy convencido, Enrique, sí, es de que, aunque va a ser muy diferente a Encuentros en la tercera fase, de nuevo, Steven Spielberg va a marcar la narrativa de los próximos tiempos. Igual que Encuentros se encargó de plasmar de una forma extraordinaria la realidad del fenómeno de aquella época, y ET suavizó la idea de los extraterrestres agresivos, yo creo que vamos a volver al asunto de los contactados, y si me lo permites, y no es baladí el título, el de los infiltrados. Sí. Porque esta meteoróloga, y lo hemos visto en el tráiler, empieza a dialogar, a hablar en un lenguaje que se asemeja extraordinariamente al de las ballenas, como que fuera el lenguaje de los extraterrestres. Sí, se ha especulado mucho sobre ese lenguaje, y quien lo ha expuesto parcialmente solo es Alejandro Agostinelli. Hay que decir que yo te propuse hacer este tema porque tu canal de YouTube para mí es el canal más excepcional en cuanto a la actualidad ovni. Te dedicas a describir, tanto ahí como en la página que tienes en Espacio Misterio, vas informando de lo más importante de la actualidad ovni. Pero hay que reconocer que hay argentinos con canales muy notables como La Señal, donde han hablado de la película, donde han hablado de algo que Agostinelli habla de otra manera, una cosa que se llama el lenguaje sinusoidal. No vamos a extendernos en qué significa porque nos perderíamos, pero lo importante es que no es la primera vez que aparece este lenguaje, ni en la ficción, ni en el cine, ni en el mundo de los contactados. Por ejemplo, Néstor Berlanda y otro psicólogo que ha escrito con él un libro notable, pero sobre todo Berlanda, expone en este canal La Señal cómo hay casos de contactados muy notables, como Juan es el contactado de Venado Tuerto. Sí, Venado Tuerto. Uh-huh. Sí, que hay una película, se ha hecho una película sobre ese caso y describe eso. Hay otros contactados que hablan de un lenguaje similar a ese que aparece ahí. Pero no solo eso, sino que además en varias otras películas ya ha aparecido un tipo de lenguaje similar en el cual se puede entender lo que se dice dentro de ese lenguaje extraño y con esos crujidos que hay. Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que Spielberg, que generalmente no da puntadas sin hilo, está sugiriendo que hay una serie de personas ya en nuestro mundo interconectadas con esa otra realidad, con esa realidad vamos a llamar extraterrestre? Porque, claro, la idea que tenemos de lo extraterrestre es como más física, más biológica, y parece que vamos a dar el salto a lo trascendente, a lo supraufológico. Totalmente. Pero recuerda, Josep, y esto de lo que te voy a hablar lo conoces infinitamente mejor que yo, que ya hizo una serie Taken sobre... Sí, Taken, Abducidos, fue traducida aquí y era una barbaridad maravillosa.
Vale, tú la recuerdas mucho mejor porque yo estoy disperso siempre en muchos temas que todos orbitan en torno a lo mismo, y es lo que para mí nos va a conducir a mi clave particular y final. Bien, la cuestión... Que por cierto no lo hemos dicho, pero al final, bueno, sí lo has sugerido, al final tenéis que aguantar hasta el final porque Enrique nos va a proporcionar una clave absoluta. Sí, pero solo una clave, y que tiene que ver totalmente con tus dos libros que están aquí. Con casualidad, ese es uno, y dos, con el secreto de los aliens, que son realmente dioses. Es que de alguna manera lo que nos está transmitiendo este tráiler es que son dioses en cuanto a lo que hemos llamado dioses, es que trascienden todo lo comprensible. Es imposible comprender eso desde la mentalidad simplemente humana. La gran pregunta para mí es si realmente esto es una película en la que Spielberg va a denunciar, como denuncia, a todas las élites que persiguen a uno de los testigos, a uno de los contactados, a uno de los probablemente poseídos, y a otro le someten a toda una serie de experimentos. Sí, concretamente este hombre, ahí está, al que electrifican literalmente porque están como monitorizando. Es decir, sí, debe haber una especie de conexión activa que las élites o el gobierno trata de monitorizar. Entiendo que sí, por ahí van los tiros. Efectivamente, el Deep State, el estado profundo. Ahora, la cuestión es, la clave es una denuncia real de Spielberg, es una denuncia noble, sincera, inocente, libre, o hay algo más detrás, porque uno cuando piensa en Hollywood, en fin, pensar que Hollywood va a permitir algo que vaya en contra de los intereses básicos, para mí sería un poco ingenuo. Pero si te parece, esa es una segunda fase, no olvidando que Spielberg es uno de los dos grandes creadores de mitos de nuestro tiempo. El otro creador de mitos es un amigo suyo, judío como él, George Lucas. No lo olvidemos, es que estamos hoy en la fecha en la que conmemoramos el nacimiento del judío que fundó en el cual se fundó la civilización occidental, Jesús, que incorporó al Cristo. Bien, la cuestión es que vamos a ver si realmente, como describe en esta película Spielberg, si lo que las élites van a impedir, los poderes fácticos van a intentar impedir por todos los medios, es la revelación de esa verdad brutal de golpe que viene a poner todo en nuestro mundo patas abajo. Antes de continuar con la película, déjame hacer una reflexión en voz alta para ver si a ti te vibra algo. Porque yo no creo en casualidades, lo sabes. Y llevamos un... Perdón, aquí está la prueba. Y llevamos un tiempo en el que Dan Farash ha hecho ese documental llamado también el Día de la Revelación, también se llama igual. Dan Farash, y esto lo sabe menos gente, fue productor de Steven Spielberg, es también judío y precisamente anticipa con 34 altos cargos del gobierno, con militares, con confidentes, una antesala que pone a Trump en el umbrete de tener que pronunciarse. Y como que parece que, como una continuidad de este argumento, en junio viene la bomba. De manera que me cuadra con lo que estás sugiriendo, que a lo mejor a nivel simbólico están trabajando en la gran apertura y nos necesitan mentalizar previamente. Totalmente. Bueno, esa es una hipótesis, es esa. Ahora, ¿en qué tipo de apertura? Si quieres, si a ti te parece bien, podemos hablar ahora ya de ello. Si quieres, nos metemos en eso. Vamos a ver. Esta película no anuncia un contacto abierto para mí. No es que ahí vayan a contactar, para nada. Ya. Es una preparación colectiva para ese contacto. Para entendernos, hay muy poco platillo y sin embargo
hay hay más enjundia en la medida en la que el contacto ya está aquí, ellos están aquí. Por eso sugería la idea del infiltrado. Claro. Te decía que para mí es una preparación colectiva para una preparación de mentalidad, un salto inigualable de nuestro inconsciente colectivo que prepara a la humanidad para una toma de conciencia cósmica, lo cual no significa que vaya a haber el contacto, no, es una revelación, disclosure en inglés, pero en español significativo, revelación. Y podríamos pensar que se ha utilizado a Spielberg para una nueva manipulación, aún sin que él sea consciente. Se le ha sugerido, oye, tú podrías, etcétera, etcétera. O sea, cuidado, estamos hablando de un mythmaker, de un creador de mitos. Y esta película para mí, va a producir un impacto sin precedentes. Encuentros en la tercera fase va a palidecer con respecto a lo que esto va a suponer para la mentalidad de la gente. Ojo. Oye, entremos un poquito, si te parece, en el asunto de los símbolos, porque tampoco parece casual que haya utilizado los animales, ¿no? Como sistema de conexión. Claro, vamos a ver. Estoy tratando de recordar el tráiler, que sabes que antes de grabar esto intentaba volverlo a ver, pero recuerdo que en el tráiler ese pájaro rojo, te he dicho antes el nombre, cardenal, viene de repente y se presenta en la mesa de la señora que luego va a ser poseída mientras que habla del tiempo. Y mientras está dando el tiempo, ella es poseída, pero parece que todo empieza precisamente con ese pajarito. Eso es. Ahora, recuerda Josep Guijarro, un libro de Christine de Kerlor, una investigadora francesa de los extraterrestres en la antigüedad, que se titulaba Las aves mensajeras de los dioses. No lo recordaba. Me acabas de abrir la luz. Es un libro que está editado por Vergara en español, por la editorial Vergara, de portada oscura. Las aves... No, perdona, miento. Está, discúlpame, no, está editado en Plaza y Janés. Hay dos ediciones, dos diferentes. Una de portada blanca. Las aves han sido siempre las mensajeras de los dioses. Pero es más, a los dioses de la antigüedad se les ha representado de forma prominente con dos figuras. Horus, aves, por ejemplo, que es un halcón. Aves y serpientes. O sea, es clave. El pájaro representa a esa realidad indefinible, a ese más allá que se le presenta de repente a esa mujer. Y ese va a ser el inicio de todo el proceso que hay después. Pero luego el que ese pájaro aparezca finalmente asociado a otras dos imágenes que se ven detrás, digamos, yo estoy reconstruyendo la película como puede ser en mi mente, en base a lo que aparece en el tráiler. Recuerda que en la casa de campo donde vive esa mujer aparecen de repente unos ciervos que forman parte de toda esa trama del contacto. ¿Y qué representan? No voy a ir al simbolismo del ciervo, que es altamente significativo, pero no me voy a enrollar. Están representando la naturaleza y los animales que están al tanto, que ellos sí, a su manera, no vamos a decir, no pueden comprender, pero son sensitivos, pueden sentir esa fuerza que hay, que es indefinible para el ser humano, que es incomprensible. Uno. Y dos, por otro lado, están representando la naturaleza amenazada. ¿Qué ocurre? Claro, que tampoco es baladí que sea una meteoróloga, porque también está sugiriendo la amenaza del cambio climático. Ahí está. Pero fíjate, vamos a ver, si tú tienes que pensar en un cazador, la víctima preferida por un cazador sí, es claro, un ciervo, la caza mayor es el ciervo, es un ejemplar grande con cuernos. Sigue. Es clarísimo. O sea, estamos hablando de que todo está repleto de símbolos. Luego aparecen unas monjas, ¿vale? Y se ve que la Madre Superiora se está clavando el crucifijo en la mano. ¿Por qué?
porque no sé si... Ahí está, perdón, esta imagen es... Ahí está la monja y el plano siguiente es en el que efectivamente está agarrando el crucifijo y, digamos, estrujándolo en su mano, ¿no? Sí. Bien, pero vamos a ver, en esa imagen que has puesto, ¿puedes volverla a poner? Sí, claro. Porque no se ve bien aquí en la película, sí. Te das cuenta que hay una señora mayor que le brilla un crucifijo. En el tráiler brilla de forma muy significativa. Es decir, es clave. Para mí, esa monja es clave. Y yo creo, honestamente, que forma parte de la trama. Uh-huh. Sí, sí, sí. Perdón, hay por lo que sea, hay una descompensación. Sí, se me ve... en mi cámara, por alguna razón, porque yo estoy conectado a través del wifi, pues hay un retraso, no importa, pero voy a intentar resolverlo. No importa, vamos a seguir con eso. O sea, todo es un continuo simbolismo, pero para eso ya te digo, tendríamos que ir viendo imagen por imagen por imagen. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave es que esto ocurre de repente. O sea, ante todo el público, esta mujer, hablando del tiempo, empieza a emitir un lenguaje extraño. Se ha hablado del lenguaje sinusoidal, se ha hablado de un mensaje subliminal, porque más allá de esos sonidos extraños se escucha un mensaje, y ese mensaje, como es una anomalía increíble que va a ir acompañada de otros sucesos que van a llamar la atención mundial, porque el que de repente una mujer del tiempo se vuelva loca y empieza a hacer ese tipo de cosas, bueno, no es tan llamativo, pero sí va acompañada de otros sucesos que no son explícitos en el tráiler, pero estoy seguro de que están en la película. ¿Por qué? Porque lo que importa para esa realidad nouménica, ese mundo de lo que llamamos dioses, es decir, un nivel de evolución superior por encima del nivel humano, hay el nivel mineral, vegetal, animal, humano y suprahumano. Ahí comienzan los reinos suprahumanos, lo que llamamos de dioses, demonios, etcétera. Ese nivel está lanzando un mensaje. Y para que ese mensaje llegue a toda la humanidad, antes ha habido una preparación. Y la humanidad está atenta y se les ve en televisiones en cualquier lugar que están impactados por lo que está ocurriendo. Y eso es algo que ningún poder fáctico puede permitir. Está simbolizado, entre otras cosas, y estoy recordando un tráiler que he visto varias veces, pero que no recuerdo bien, por la persecución salvaje que van persiguiendo a esta mujer, y probablemente con ella vaya el otro contactado, no el que tiene puesto, el que están analizando, sino algún otro en el coche. Hay una persecución, como la hay en Encuentros de la Tercera Fase y sobre todo en la película E.T., porque no pueden permitir que esa realidad llegue de sopetón, porque pondría patas abajo nuestro mundo. Ahí va. Perdón, es que no. me he quedado sin... ¿Puedes continuar, por favor, Enrique? Sí, vale. Es que lo que no quiero es enrollarme, porque lo importante no solo es que aportes tus opiniones, sino que tú nos expliques cómo correlacionas esto, como has dicho antes, junto con esta serie que ha habido, este documental, con otra serie de cosas que están ocurriendo. Pero vamos a ver, lo importante es, cuando podemos pensar que se ha utilizado a Spielberg para una nueva manipulación, insisto, tal vez sin que él sea consciente. Ahora recuerda que la película E.T. de Spielberg se proyectó en la Casa Blanca, lo recuerdas, ¿verdad? Sí, perfectamente. Con Reagan. Y Reagan dijo en ese momento cosas todavía más impactantes que esta película. Saben algunos presentes en esta sala que son una realidad. Vamos a ver. Lo importante es que esta película aparece en un momento histórico absolutamente excepcional. No solo tras revelaciones ovni oficiales tan extraordinarias como confusas, de eso nos puedes hablar tú luego,
sino en un momento en que la humanidad, aunque no quiera ser consciente, se siente más amenazada que nunca en múltiples frentes, en frentes bélicos, psicópatas que aquí, que en la Unión Europea están ya preparando una guerra mundial, con una guerra de Europa con Putin. Putin, que ha invadido y ha reclamado Ucrania como la madre de todas las Rusias, la Rusia de Kiev, con una serie de problemas financieros que van a llevar a un reseteo, problemas institucionales, religiosos, una humanidad desbordada por el diluvio informativo, por el shock suave pero inquietante que supone la inteligencia artificial. Una humanidad sin líderes, ni referentes políticos o religiosos, con una desconfianza creciente y absoluta hacia todas las instituciones, porque estamos viendo en España, pero lo estamos viendo a nivel internacional, que los políticos son unos corruptos. Lo estamos viendo en general. O sea, vemos cómo nos llevan la dirigente de la Unión Europea, Macron, etcétera. Y ahí llega esta película. Cuando la humanidad está, lo quiera saber o no, al borde del abismo. Claro. Precisamente has dado, yo creo, en una de las claves, porque estamos en un momento histórico, y estamos en un momento histórico por la coyuntura sociopolítica, y lo estamos también por el de las revelaciones. La duda que me queda, escuchándote, es en qué medida es primero la gallina que el huevo, o el huevo que la gallina. Es decir, ¿estas revelaciones son una consecuencia del momento histórico en las que estamos envueltos, o son una tapadera de humo para que el Estado oculto pueda seguir maniobrando? Vamos a ver, Josep, tomamos distancia. Y hay cosas de las que tú hablas en tu libro, El secreto de los aliens, que son excepcionales. Vamos a ver. En los últimos tiempos, no, vamos a ver, en las 3 últimas décadas, nuestra concepción sobre el origen de la civilización de la que hables, en busca del origen extraterrestre de la humanidad. Hay 2 cosas, 3, te diría, que se han puesto patas abajo toda la concepción de la historia. Los descubrimientos en la zona que tú y yo hemos visitado, Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Sayur, estamos hablando de una civilización extraordinaria que ambos hemos examinado de hace casi 12.000 años. O sea, el doble de lo que pensábamos, más del doble de lo que pensábamos. Estamos hablando de dataciones con uranio, torio, de pinturas rupestres en España, en Indonesia, con una antigüedad tremenda, que había ya un pensamiento simbólico. Estamos hablando de descubrimientos sobre homínidos totalmente distintos, líneas de homínidos totalmente distintas a las que conocíamos y muy anteriores, desde el hombre de Denisova hasta el hombre de Java. Por todo esto podríamos hablar mucho más, porque en Java, recuerda, es donde está esa pirámide que por mucho... La de Gudum Padán. Claro, que por mucho que los arqueólogos sigan ignorándola, yo he estado allí y sé lo que es. O sea, lo he vivido con un montón de gente que me acompañaba. Había una interconexión, había otro plano, o sea, era un lugar excepcional. Recuerda que Gunung Padán, como se la conoce desde la antigüedad, es la montaña de la iluminación. Pero fíjate eso. Ahora vamos a otro terreno que no se escapa. Resulta, vamos a decir que gracias al avance científico tecnológico, de repente han aparecido 3 objetos interestelares en pocos años, de los cuales... 3 y Atlas, el 4 y Borisov, y bueno, lo que va a venir, porque no, y es evidente... El 1I, que es Oumuamua, y de 2 de ellos se ha dicho que podrían ser artefactos construidos por otras civilizaciones, pero además están constantemente apareciendo noticias. Mira, al igual que tu sincronicidad, yo creo que no la voy a poder ver, pero te aseguro que me apareció una noticia al abrir las noticias increíble, de tipo cosmogónico. O sea, todo está patas arriba. Oye, ya que mencionas el tema del 3 y Atlas, sí, o más específicamente, quien ha popularizado la idea del 3 y Atlas,
porque no es que la gente haya encontrado de repente la iluminación y se haya interesado de golpe y porrazo por la astronomía, sino que esto viene del mes de julio, cuando Avi Loeb plantea la posibilidad de que estemos frente a una nave nodriza con no demasiadas buenas intenciones acercándose a la Tierra. Y esto es lo que dispara el interés por TRES y Atlas. Y más allá de que lo que puedan creer el público que nos está escuchando, lo que sí es inapelable es que Avi Loeb ha conseguido demostrar públicamente que el interés del público por el asunto extraterrestre es extraordinario, es top. 2, que los recursos que se están invirtiendo, por ejemplo, en la investigación de los neutrinos, que se están utilizando en la investigación de cuestiones que requieren, en este caso, las partículas subatómicas, de estructuras gigantescas que valen miles y miles de millones y no tienen un efecto práctico sobre la gente cuando dice, fijaos, un sistema de alerta temprana evitaría el pánico. Entonces, ¿tú crees que Avi Loeb forma parte, es otro judío, por cierto, forma parte de ese plan que estás un poco entrevelando, ¿no? O dando a conocer, de revelación? Vale. Primero, ese nivel de consciencia en la comunidad científica a mí tampoco me parece casual. No, pero primero permíteme que haga un añadido, porque si no van a surgir los lavacerebros de siempre, que a mí me llaman nazi en la página de Cuarto Milenio porque dije no sé qué cosa. Bueno, a palabras necias, oídos sordos, sí, Enrique. Sí, pero permíteme que yo haga una aclaración importante. Mis 8 apellidos, los 8, no solo Vicente Martín Pizarro Peinador, todos los otros, están en la lista de lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores está en una lista de apellidos sefardíes, es decir, judíos españoles, con lo cual la gente que tenga esos apellidos puede reclamar la nacionalidad, pues fueron expulsados de aquí. Primer punto. Por lo tanto, cualquiera que me llame una estupidez como antisemita es un mentiroso, no es un necio, porque además los semitas son otros muchos, también lo son los palestinos. Pero segundo, el siglo XX, perdón, en el que yo nací, y tú también, estuvo regido por pensadores judíos, y cualquiera que piensen que era resultado de una conspiración es simplemente un cretino. ¿Por qué? Porque Jesús era judío. También lo eran Marx, lo era Freud, lo era Einstein, y así un larguísimo etcétera. O sea, estamos hablando, porque eso quien lo aclara, entre otros, es un gran, vamos a decir, maestro, yo no le consideraría tanto, un gran escritor ocultista, que fue el que creó un término, la sinarquía, que era el marqués, porque se casó con una señora rica, marqués Sanibels de Alveider. Sanibels de Alveider es el que lanza a Occidente el concepto de Agartha. Agartha como un reino subterráneo. Shambhala es otra cosa, es ultradimensional, pero iría otra cosa. ¿Tiene algo que ver con los ovnis? Sí, claro, pero nos llevaría a otro vídeo, que no tendría que ver, o sí. Pero Sanibels de Alveider tiene, entre otros, un libro que se llama Misión de los Obreros y Misión de los Judíos. Entiende que ese pueblo, que es un pueblo para mí, que ha sido una manipulación genética a través del éxodo, recordemos, esclavos que habían salido de Egipto, se les tiene 40 años en el desierto dando vueltas y comiendo algo extraño generado por máquinas, como Javier Sierra ha demostrado, en Cuarto Milenio lo han demostrado, que la máquina de maná produce un maná. O sea, vayamos situándonos mentalmente. Por eso no es casualidad que sean todos ellos judíos. Ahora, para mí, sí, hay muchísimas cosas, pero me permito añadirte algo más para no desconcertar. Para mí, cualquiera que piense simplemente que el que se hable de Oumuamua y luego el 3I Atlas es, sin más, una manipulación, un invento, hay gente que me ha comentado, oye, ¿y esto no lo pueden haber creado o inventado con inteligencia artificial?
No, pero simplemente por un motivo. Claro, hay gente que cree que la Tierra es plana. Y yo como les digo, pues, oye, todo mi respeto hacia vosotros como hacia los testigos de Jehová o a cualquier otro que no haga mal al mundo. Y vamos a ver, todo tiene que ver con que el universo eléctrico, porque es un nuevo paradigma, la idea de que el universo es electromagnético, no está aceptado. Ese universo está en un proceso de convulsión muy especial. Estamos en un proceso cósmico tremendo. No solo hay una aceleración de todos los acontecimientos aquí, sino a nivel cósmico. Eso va a tener implicaciones solares, etcétera, etcétera. Es decir, lo que digo es todo un proceso, no es que ocurra en la Tierra, está ocurriendo algo gordo a nivel cósmico. Algo gordo a nivel cósmico. Oye, me gustaría volver un poco al principio, en la medida en la que tú sabes que en los años 50, 54, 56 y sucesivos, la CIA estuvo muy encima del cine como modelador de las creencias y utilizó el fenómeno OVNI como un elemento más, primero para vincularlo un poco al comunismo y después para primero decir que eran muy malos, que esto era terrible, y luego fue endulzándolo. ¿Puede estar la CIA de nuevo involucrada en una operación psicológica tremenda? Porque hoy día el cine es el gran modelador de las creencias de la sociedad. Vale, 2 puntos. Primero, Hollywood desde el principio ha sido un formador y manipulador de creencias, digamos, de ideas que lanzan al inconsciente colectivo. Segundo, hablar hoy en día de la CIA es ser menticortista. Pero en el año 53 no. ¿Por qué? Porque la CIA era una pieza clave de lo que los trumpistas, no Trump, no lo olvidemos, llaman el estado profundo. Un estado profundo del que desde luego yo no tengo ninguna duda. Otro tipo de estado profundo es el que está dirigiendo en este momento Trump. Por eso no revela la verdad sobre los ovnis, sobre Epstein y tantas otras cosas. Bien, o sea, no vemos que, como han dicho los Anon, los que siguen a Q, recordemos, es el número de todo es de clasificación, de secreto. Sí, pero cuidado, Q, que es una fuente. ¿Por qué la letra Q? Además de por el número que ocupa en el alfabeto, muy importante, porque Q, ¿recuerdas el Evangelio Q? Que se ha hablado del Evangelio Q. Lo recuerdas, ¿no? Pero tú sabes que no había tal Evangelio, que Q es como le llamaron los expertos neotestamentarios alemanes a una fuente original de la cual emanaron los otros evangelios, porque en alemán fuente es Quelle, se escribe como Quelle, Q. Entonces, Q es una fuente, le siguen un montón de gente, pero toda esta gente están hablando de qué, denunciando un estado profundo que ya había denunciado a Eisenhower, el que era presidente en los años 50, dijo, cuidado, porque nuestra sociedad está siendo manipulada por un complejo industrial militar. Y luego, cuando Kennedy denunció lo mismo y le costó, hubo muchas razones para que eso y otros 1000 motivos más le costaran su muerte. O sea, estamos hablando ese estado profundo. Entonces la CIA, Allen Dulles, junto con su hermano, el secretario de Estado, es decir, el segundo hombre más poderoso después del general Eisenhower, que era el presidente, John Foster Dulles, estaban dirigiendo al país. Ahora, el estado profundo es otra cosa, que está totalmente ligado a las élites. Ahora, las fuerzas más potentes con Trump es la mafia de Silicon Valley, porque es la que está definiendo el futuro, de donde ha surgido la inteligencia artificial, de donde va a surgir el control de nuestras mentes a través de todo lo que nos van a meter aquí, de donde han surgido esa red de satélites que lanza Elon Musk, etcétera. Es que solo con que empezáramos a hablar de Elon Musk volveríamos aquí. Claro, porque el nombre Elon no viene de ningún lado. No sé si sabes de dónde surgió el nombre Elon.
Pero esto nos llevaría lejos del propósito. No, lejos. Porque yo lo que quiero saber es si Spielberg está siendo instrumentalizado o no. Vamos a ver. Desde mi punto de vista... En mi opinión, yo creo que no. Creo que tiene una implicación... Hay dos cuestiones. Sí, dime. Hay una implicación que siempre se ha dicho, ¿no? Que él tenía información privilegiada. Eso es. Lo pudo tener en su época con Hynek, que había estado vinculado a través del proyecto Libro Azul con el poder y probablemente vivió en primera persona, mejor que nadie, los delirios de quienes le mandaban para que contara mentiras, y sin embargo encontró en la ficción una forma de contar una verdad, la verdad del contacto. Vale, pero tú sabes... Y Spielberg le compró ese argumento. Pero fíjate que yo veo la mano de Spielberg en muchas cosas que tienen que ver después con ir modelando el pensamiento de la población a través del cine. Total. Por lo tanto, me gustaría pensar que no es porque está siendo instrumentalizado, sino por fe, por su propia convicción. Totalmente. Pero yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, la cuestión es, ¿tú recuerdas que se habló y se documentó que en el año 72 aproximadamente, hubo un productor de cine que hizo un documental que se llamaba OVNIs, lo traduzco del inglés, OVNIs, pasado, presente y futuro. Hay un librito con ese título que es Robert Emenger, o Emenger, el apellido es complejo de pronunciar para mí en inglés, pero que a este hombre le mostraron una película, así lo afirmó él y otros, en la cual se veía como un platillo volante aterrizaba en una base americana. Y parece que le ofrecieron, eso está bastante documentado, que le iban a permitir reproducir en su documental algunas imágenes de ese... sí, tú hablas del caso de Holloman. Claro, le dijeron que le iban a permitir. Cuidado, ya había un intento de preparación. Es decir, yo creo que le han ido pasando información y que él, yo personalmente pienso que es honesto. Ahora, tú me pides una opinión y te digo, ¿y si el mensaje último y profundo de esta película, el día de la revelación, el mensaje a instalar en el inconsciente colectivo, es que este fenómeno sobrepasa tanto a la humanidad como a las élites, que han intentado inútilmente comprenderlo y controlarlo, y por eso no pueden contar la verdad, porque no saben... De hecho, encaja con las recientes declaraciones, que es que parece cada vez un disparate, porque nosotros ya estamos acostumbrados a ese tipo de elucubración racional, pero tan pronto estamos buscando objetos de chapa y perno detectados por radares y muy físicos, como de repente viene el vicepresidente Vance y te está diciendo que pueden ser ángeles o demonios, y lo secunda personas tan relevantes como el secretario de Estado Marco Rubio o como la responsable de la Oficina de Secretos Federales, Ana Paulina Luna. ¿Es casualidad? No, están dotando de esa aureola trascendental, sobrenatural, inmaterial, a un fenómeno que hasta ahora teníamos comprado como tremendamente físico. Vamos a ver, Josep, tú has escrito estos dos libros, y hablo de los dos, no hablo del secreto de los aliens, hablo del otro. Vamos a ver, a la luz de lo que el otro te dice, la forma en que el universo teje tu destino, algo incomprensible, algo inexplicable, no tienen explicación racional posible las casualidades como otros fenómenos, mientras que en los aliens has profundizado en el mundo de los dioses. Vamos a ver, no es que ahora ellos estén con una narrativa, no sé qué, no, es que se están enfrentando a lo que hemos tenido siempre ante nuestros ojos. Yo cuando era un muchacho, cuando fui a ver la película, tú eras un bebé, no habías nacido. Cuando se proyectó en cines, en un gran cine de la Gran Vía, la película, el documental, Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas. Ya. Claro, estamos Erich von hablando... Däniken.
Claro, estamos hablando año 68. Perdón, la película quizá año 71. Yo ya era un jovencito. Eso de pensar que los platillos tenían tornillos y que necesitaban de las pistas de Nazca o de la piedra de Bálvica inmensa para aterrizar, es como una cosa infantil al máximo. Hemos seguido en ese infantilismo sin comprender que es algo que nos trasciende y que además, como decía Arthur Clarke, toda tecnología que nos supere será indistinguible de la magia. Qué bonito, sí, señor. Mira, y esto me ha hecho pensar, qué imagen, wow. Me ha hecho pensar en esta imagen, ese argumento que estabas dando. Es que es clave. Es una clave, claro. Claro, Miguel Ángel, recuerda la Capilla Sixtina, por favor, vuelve a la imagen. Es que es clave al máximo. Cuidado, no sé a qué persona masculina corresponde el azul. Lo que no tengo duda es de que el rosa, o sea, el azul está asociado con lo masculino. Además, es una mano masculina, la otra es femenina. El rosa, para mí, corresponde a la niña que aparece en la película. Claro. Que es una de las, diría, 4 o 5 contactados, que no sé si todos ellos son poseídos. Cuidado, ahí hay un fenómeno peligroso. Porque bueno, no sé si poseídos o igual está aludiendo al fenómeno de la canalización, que cabría esa posibilidad. Sí, cuidado. Pero vamos a ver, una presentadora de la televisión, no es que se ponga a hablar, es que de repente le ocurre algo raro. Y empieza pierde su control. En este caso sí está poseído. Lo que define una posesión de una canalización es una canalización real. Es que si tú recibes algo telepáticamente, voluntariamente lo puedes expresar o no. Eso es, voluntariedad, esa es la palabra clave. Actúa como una poseída. Y es una de las claves, quizá por la que esa monja se está clavando el crucifijo, aunque la clave para mí fundamental es que todo por lo que ella ha vivido se tambalea. O sea, toda la fe, todas las concepciones, es que todo el mundo se tambalea. Eso es lo importante. Claro, tú imagínate, cuando yo al principio te preguntaba si estábamos o no preparados por el contacto, yo no me refería tanto a nosotros como individuos, sino a la sociedad como tal. Porque es verdad, estructuras como la iglesia, estructuras como la empresa. Imaginemos que la civilización que nos visite o que contacta con nosotros a través de X medios nos facilita información y conocimientos que podrían hacer desbordar las bolsas, que podrían hacer que las acciones de las empresas más importantes se fueran literalmente al garete, que la seguridad, esos millones y millones de dólares que se gastan en seguridad, no sirva para nada, porque tienen elementos de control que son capaces de poseer, inclusive si es capaz de hacerlo con una meteoróloga, podría hacerlo con el presidente de los Estados Unidos, podría hacerlo con el presidente Putin, podría hacerlo con Pedro Sánchez, podría hacerlo con todo el mundo. Bueno, Pedro Sánchez ya está un poco dirigido. Aquí Pati y después Gloria. Pero no, a lo que vamos con las cosas del servicio no se juega. que realmente, Enrique, yo pienso que no hay una preparación, y lo que es peor, y lo decía Bill Loeb, no hay ni siquiera un protocolo. Ahí está. Bueno, otro de los elementos clave, o que aparecen, al menos en el tráiler, es este. Establece una relación entre los círculos de las cosechas, de nuevo lenguaje simbólico, de nuevo el lenguaje del planeta, de Gaia, con este contactado, que es el que está en el centro del círculo y que se convierte en un whistleblower, es decir, un confidente, un denunciante de ovnis. Enrique, ¿qué podemos decir de esto? Dos cosas, vamos a ver. El tema de los círculos, que tú has estudiado a fondo, yo lo he vivido personalmente. O sea, en una sola ocasión que fui a Inglaterra, tuve una experiencia para mí extraordinaria con los círculos y más. No voy a, porque fue un día, 24 horas paranormales al máximo. Que las experimenté, tú conoces
al norte de Stonehenge, está Avebury. Bien, entonces yo salía de Avebury, que sabes que es un círculo como el de Stonehenge, más grande, pero partido por la carretera, y de repente, yendo para abajo, íbamos en un coche eléctrico con unos amigos que tuvieron una vivencia muy distinta a la que vivimos Arantxa y yo. Pero eso así, tú sabes, de repente, varias gente asiste a un fenómeno y unos lo vivencian de una forma y los otros pues casi no se han enterado o lo ponen todo en duda. Entonces de repente yo vi, había un campo que estaba con círculos y yo estúpidamente dije sin pensar, como están secos, esos de hace tiempo, como de otro año. Luego pensé, ¿cómo que de otro año? Si lo que cortan son los cereales, o sea, era reciente. Pero de repente Arantxa ve algo que se está moviendo y que está formando un círculo. Algo no te sabría yo definir, pero algo, no era algo luminoso, era algo brillante, pequeñito, como si fuera una esfera, algo así. De repente, yo, que sabes que tiendo a ser escandaloso, por no decir histérico, que lo hago en muchas ocasiones, lo único que está grabado por parte de los amigos en ese momento es la voz. En algún momento la pondré. De repente yo digo, ¡para el coche! No, para el coche no, el coche estaba parado. Todos fuera. Cometí un gravísimo error que parece que no aprendo, y es interferir con lo que yo consideraba un fenómeno paranormal. Luego reflexioné que muy poca gente ha visto algo similar. Pudimos alucinar, Arantxa y yo, de día. Pero ¿qué ocurre? De repente salgo corriendo, grita mi amigo, que era el que conducía el coche, que era eléctrico, que es que no se cierra el coche. Como ni se cierra el coche, fallaron los instrumentos eléctricos, y le dije, déjalo abierto, da lo mismo. O sea, lo importante era eso. Pero yo estaba siendo muy estúpido. Porque vamos a ver, lo que yo tendría que haber hecho, si hubiera tenido una mínima conciencia y reflexión, es ver el fenómeno a distancia, pedirles que intentaran filmarlo con zoom. Y yo me fui como loco porque vi una gente corriendo, había que bajar, subir, para ver si lo estaban viendo. Era imposible porque estaban abajo. Bueno, era un círculo. Para mí, no en base a esa experiencia, sino en torno a todo lo que yo he estudiado primero. Una cosa son los fabricantes de círculos, Doug and Dave, ya sabes, esos cuidados, sí, los que estúpidamente la gente creyó que habían forjado por lo menos cientos y no miles de círculos por la noche y sin que sus esposas se enteraran, en cualquier parte del planeta, no del planeta, perdón, de Inglaterra. Porque eran como Papá Noel, ya que estamos en Navidad, eran capaces de trasladarse mágicamente y ir haciendo círculos en noches sucesivas. Claro, pero ¿sabes qué ocurre? Que quien divulgó todo eso era una agencia que trabajaba para el Departamento de Defensa. Es decir, todo estaba movido por el Departamento de Defensa, porque les interesaba desprestigiar ese fenómeno que se estaba produciendo. Bueno, perdona, es que Margaret Thatcher encargó una investigación oficial. Allí recurrieron los científicos más eminentes del planeta del momento. Cuando de repente dos jubilados, con todo mi respeto para los jubilados, dicen, no, es que hemos sido nosotros con una gorra, un palo y una cuerda. Es que es brutal. No hay quien se lo trague. Cuidado, ¿eso se puede hacer? Sí. Han demostrado sí, claro, que se puede hacer. Claro que se puede hacer. Ahora, pero sí. Se puede hacer, pero no puedes hacerlo simultáneamente en varios países a la vez sin haber divulgado previamente el método. Ahora bien, hay algo más, y es el poderoso simbolismo de muchos de esos círculos. Y a mí, todo el conjunto de las evidencias que he estudiado desde el principio, mira, te recuerdo, Josep, algo que quizá tú no conoces. Creo recordar que la primera persona que publicó un artículo extenso sobre los círculos fui yo en la revista Muy Interesante, año 88, en un momento en el que Muy Interesante tenía 7 ediciones en América y que se impactaba, creo que en total la edición en todos los países era como de 3,5 millones y se llegaba aproximadamente, tú sabes lo que el EGM y el Muy Interesante, claro, sabes que era la revista más leída, y en toda América, Hispanoamérica, llegaba a unos 12 millones de personas. Bien, pero escribí ese artículo y
paralelamente me fui a Inglaterra, no antes de escribir el artículo, sino después. Y allí, tú sabes, a través de Bufora y a través de Jenny Randalls, hay otro compañero. Jenny Randalls y Philip Mantel. No a través de Mantel. Otro que escribió, era uno de Bufora mucho menos conocido. No, a Mantel no lo he conocido nunca. Collins, seguramente. No, para nada. Collins es un investigador. No, eran en aquel momento uno de Bufora que escribió varios libros, como la biblioteca de OVNI, la tengo arriba y muy escondida, si no te enseñaría un montón de libros de ellos en inglés. Y estos, todo esto en colaboración, por supuesto, gracias a mi amigo Hilary Evans, que era un gran investigador de todo lo anónimo, prudentemente escéptico, pude conocer a otro científico que era el que tenía una teoría de que eran vórtices relacionados con el tiempo. Pero bueno, he vivido este misterio desde un principio, y te digo, es altamente simbólico. Y también se han recibido mensajes por parte de una persona bastante anónima que le explicó por qué hay. Porque no es casual que el epicentro de los círculos sea hay la pirámide artificial o la montaña artificial más importante de Europa, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Silbury Hill. La montaña de Silbury Hill, ¿vale? Era el epicentro. O sea, no hay una concentración de lugares sagrados tan importantes. Pero bueno, sigamos con el argumento, que yo me enrollo. Sí, ya que estamos hablando de simbolismo, me habías pedido que pusiera esto. ¿Por qué? Perdona, porque yo estoy saltando de una cosa a otra. Vamos a ver. Pues voy a ir al porqué. ¿Puedes volver? Esto hay que decir que es una imagen de los Juegos Olímpicos de París. Sí, pero no sé si puedes volver, por favor, al principio, al cartel de la película. Sí, claro. Porque para mí es donde vemos una clave. Ahí está. Bien, ¿qué dice ahí en español? Disclosure. Día de la revelación. Sí, pero cuidado. No hablo de una manipulación. La versión española se llama el Día de la Revelación, la española. Ahora, ¿qué es revelación? Revelation, en inglés, tendría que ser... Sí, porque disclosure podría ser transparencia, podría ser divulgación o podría ser revelación. Hay tres conceptos. Ahora, en español, porque estamos hablando al público hispano, tendría que entrar más a fondo, porque cualquiera dice, sí, estoy aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, habla del Pisuerga. No. Tendríamos que ir más a fondo. Pero decirte, es significativo que en español se vaya a titular Día de la Revelación, porque revelación es el título original en inglés, pero originalmente en griego, del libro que llamamos Apocalipsis. Wow. 1, 2. ¿Cuál dice? Vamos a ver, nos volvemos por favor al cartel y a otro. ¿Puedes otro anterior? El español. No has puesto el español. Dice. Voy a ver si lo puedo buscar. No, déjalo. Todo será revelado, o la verdad será revelada. Dice claramente. Ahora, ¿cuál es la fecha? La fecha es un quiero y no puedo, pero la fecha es significativa. Fíjate, es el 12, en inglés es 6, o sea, mes de junio, el 12 del 6 del 2026. Y uno dice, si en lugar de haberlo estrenado el día 12 lo hubiera estrenado el 6, sería 666, ¿verdad? Wow, esto pero es rizar el rizo. No, claro, perdona, como solo un loco conspiranoico como yo puede hacerlo. El mismo loco que advirtió, como sabes, con mucha antelación, que a finales del año 2019 y 2020 iba a venir un shock y un cambio enorme por estudiar el simbolismo, los ciclos, etcétera. Pero vamos a ver, ¿qué es lo importante? Aplicando aquello que se utiliza, y por ejemplo, yo me baso todo esto, gematría, que es uno de los 3 grandes procedimientos, digamos, judíos de encriptación, y que también utilizaba Juan en su libro, tanto en su evangelio
escribiendo en griego, como en su libro Apocalipsis, gematría significa dar importancia al valor de los números y a la sumatoria. Él dice, y su número es el 666. Bueno, aquí no aparece el 666, pero me permito decirte, la gematría consiste en la sumatoria de números. Así que sumemos 6 más 1, 12 más 12, que son 18, ¿verdad? Más 2, vete sumando, 18, 20, más 2, 22. No, más 2, 28, perdóname, me ha salido mal la historia. No, perdona, no, la gematría que yo utilizo, que es distinta, no la que utilizo, es la que utilizan los cabalistas. Es 6 y 1, 3. Perdón, claro, es que 12 más 12 son 24. Sí, ¿vale? Pero más vamos a ver, 2. Te cuento, los cabalistas hacen lo siguiente: 06, que es el mes, es 6. 1, 2 es 3, siempre. Vale. Y 2026, que es 6, 8, 10. Eso es 3, o sea, digamos, en español. 3, que es el 12, 6, 6. No sé si queda claro el razonamiento. ¿Sí? Bien. Suma 6 más 6 más 3. 12 más 3, 15. Suma 15, 6. Y uno puede decir, sí, y nos puedes contar lo que quieras, pero es que la gematría funciona así. O sea, el 6 significa 6 del mes, 6 del año y 6 de la sumatoria. Está de alguna manera ahí. Ojo, todo esto que estoy contando, para nada se me ocurría decir, como dicen no Marco Rubio, sino sobre todo Ana Paulina Luna, lo ha dicho. Los ovnis son el diablo, son diablos. Así. No, vamos a ver. Lo que tú y yo estamos haciendo aquí es invitando a todos nuestros amigos y amigas a que abran la mente. Y abrir la mente es a todas las posibilidades, ¿vale? ¿Y por qué antes, si quieres, vete a la imagen que yo te he propuesto? ¿Esta? Que pusieran. Sí. Eso se llama el Golden Voyager. Vamos a ver, hubo 2 ceremonias de apertura y de clausura en los Juegos Olímpicos de Roma, que yo analicé en Cuarto Milenio, pero que tengo prometido analizar. Lo haré cuando pueda, porque tengo demasiados temas, pero lo haré en los primeros meses este año. Sabes que ahora me voy a Egipto en un viaje individual, porque para mí es importante lo que puedo hacer allí. Pero bien, la cuestión es que en esos Juegos Olímpicos se cierran con el descenso de el viajero dorado. ¿Sabes por qué se llama Golden Voyager? Porque tiene que ver... ¿Con la sonda espacial? Eso es. ¿En serio? Claro, pero está perfectamente expuesto. Y cuando haga el vídeo, que seguramente 2, el análisis de la apertura y de la clausura, ya lo dije en Cuarto Milenio. Todo tiene que ver, por ejemplo, con la aportación francesa, que fueron unos discos dorados que aportaron a esa cápsula. Claro, y los juegos eran en París, por lo tanto, bien, ellos se miran bastante el ombligo. Ahora, no es cualquier cosa, no. Desciende del cielo. ¿Puedes poner, por favor, la imagen en la que está? No la tengo preparada, Enrique. Vamos a tener que conformarnos con esta, pero yo creo que pueden hacer un ejercicio de imaginación. No, imaginación. Él desciende del cielo y hay toda una serie de gente abajo de blanco que es muy significativo, que tiene que ver que esos de blanco, no, por favor, no hagan ninguna maniobra, porque, como te digo, en mi canal ya daré una cosa con muchas imágenes, porque daré capturas de todo el vídeo donde se va a ir viendo todo. A toda una serie de personajes blancos que la versión light, la explicación siempre en relación a Francia, que era... Esas otras, no te preocupes, no le des vuelta. Desciende del cielo, no hay duda. Se ve cómo le descuelgan. Y lo blanco que hay abajo, que representan la aportación francesa, de repente son adoradores que le adoran y hacen una pirámide y se sube arriba de la pirámide. ¿Y qué dice la presentadora? La presentadora dice lo siguiente: y aquí le tenéis un extraterrestre que estará con nosotros
en los próximos Juegos Olímpicos. No, esa no la pongas, retírala por favor. Te digo porque tiene copyright, ¿vale? Entonces espero que no nos fundan el vídeo por eso. Bien, la cuestión es, estará con nosotros en los próximos Juegos Olímpicos. Perdona porque yo no tengo claro. ¿Recuerdas en qué año fueron los Juegos Olímpicos? 2024. ¿Vale? Por lo tanto, los próximos Juegos Olímpicos 2028. Correcto. No es que esté anunciando que va a bajar, es que estará con nosotros en los Juegos Olímpicos. Ahora, puedes volver a la imagen, no esa que tiene un rotulito, a la imagen inicial de este ser. Sí. ¿Cómo es ese ser? Tiene 2 cuernos, es luminoso, es el portador de la luz, Lucifer. Lucifer. ¿No? Caído del cielo. Sabes que Lucifer dice... Sí, es la gema que cae de la frente de... Sí, pero dice el profeta, no sé si era Isaías o quién, le está montando la bronca a un rey mesopotámico, que era uno de las encarnaciones o descendientes de los dioses que gobernaban los países, y tú que te reúnes con todos los otros reyes en el monte de la reunión, tú, Lucifer, o sea, estrella caída, tú que has caído del cielo. Claro. Impresionante, Enrique. Oye, llegamos al final y prometiste una revelación. Tu revelación. No, la revelación es simplemente esa. Es decir, la casualidad, el simbolismo que tiene la fecha elegida y la preparación para 2027, que para mí es otro año, como 2020, pero a otro nivel, en que el mundo no va a ser igual. ¿Por qué? Porque es la continuación. La próxima Semitá es un ciclo de 7 años judío, que 7 Semitás, 7 por 7, 49, es un ciclo sabático. El año 50 es el sabático. Bien, de esto va, perdona porque la música me interfiere un poquito. ¿Qué ocurre? Que la siguiente Semitá, después de diciembre del 2012, cuando terminó la cuenta del calendario maya, esto lo he explicado con mucho detalle en varios sitios, es diciembre del 19, cuando se reconoce la existencia del SARS-CoV-2, que va a producir la COVID y todo el derrumbe, y la siguiente es diciembre del 26. Es decir, 6 meses después del estreno de esta película, para mí es un momento clave, que va a iniciar algo, no sé qué, pero no tengo duda de ningún género. Ojalá me equivoque, y espero equivocarme totalmente, de que 2027 va a ser otro año de shock. Ojalá que sea por cosas positivas, como una revelación extraterrestre, y no por una guerra europea devastadora o por un evento solar que de repente ponga caos a nuestra civilización o aparte de ella. No te oigo. Digo que ojalá que así sea, que no sea por guerras, sino por cosas... Perdona, o por la IA. Recuerda que 2027... Bueno, la IA es otra amenaza emergente, y yo eso sí lo creo, porque no hay ninguna preparación y estamos tomando absolutamente la vida tecnológica, se está adueñando de nuestras vidas de una forma extraordinaria. Este mediodía que estaba comiendo en un restaurante, una pareja de muy jóvenes estaban liados con el móvil, cada uno con sus historias, no se hablan, no se dirigen la palabra, se tienen que mandar WhatsApp y están a menos de 1 metro de distancia. Es algo realmente inaudito cómo el tontófono, el teléfono ha conquistado nuestras vidas. Permíteme que te diga una cosa mínima. Cuidado, la IA va a tener aspectos negativos sin duda, pero podría tener aspectos positivos relacionados con la noosfera, que es la nueva capa que se ha creado, no el inconsciente colectivo, está por encima, pero eso sería otra historia larga de la que ya he hablado. Pero lo importante es que se sabe que 2027, teóricamente, no en la práctica, teóricamente va a haber ya tiene capacidad de sustituir el 80% de los trabajos. Es decir, la única posibilidad de no quedarse mucha gente sin trabajo es si ha incorporado la IA a su trabajo.
Sí, sí, sin duda. Esta es la gran revolución que queda por ver y que está a la vuelta de la esquina. Enrique, llegamos al final. Ha sido un lujo estar en tu canal y que estés en el mío, porque esta es una conexión simultánea, es una iniciativa original que partió de Enrique, hay que confesarlo, que tiene muchas cosas, entre ellas un título mundial, ¿cierto o no? Bueno, sí, digamos, no un título, un récord. Un récord, perdón, sí. Es haber creado una revista de estos temas, digamos, de temas alternativos, paranormales, pero también conspiraciones, porque otra revista era la revista Fortean Times, que ya es la que me está superando. Pero en su momento yo tenía el récord de una revista mensual dirigida por la misma persona que la creó, porque el creador fui yo. Había, en los primeros meses participaron un montón de gente, entre otros Javier Sierra, pero que tenía 17 años, cumplió 18 en ese momento, pero dirigida durante ese tiempo. Bueno, es un récord, pero para mí lo importante no es el récord, sino haber tenido la inmensa suerte de haber podido llegar antes con los artículos muy interesantes y luego en Año Cero a todos los amigos de América. Bueno, y con contactos extraterrestres y con tantas... Esa no era mía, esa era mexicana. No, ya, pero trabajaste y a fondo para esa revista también. Enrique, que eres el maestro, no me cabe la menor duda. Quiero desearte una feliz Navidad, igual que a los telespectadores que están viendo nuestros respectivos canales, y que 2026 nos sea muy propicio, que nos reserve muchas sorpresas y que desde luego podamos seguir siendo tan amigos como hasta ahora. Gracias. Y que recordemos que la luz, no solo la luz del solsticio, que en este momento empieza a emerger de nuevo, sino la luz del Hijo de la Luz, que es Jesús el Cristo, ilumine todos los corazones con su sabiduría, con su trascendencia y sobre todo con su amor, porque fue el único mandamiento que nos dio Jesús, no hubo otro. Pues hasta aquí. A partir de la próxima semana, Enrique en su canal, yo en el mío, pero seguiremos hablando de temas apasionantes, así que suscríbanse a nuestros respectivos canales, hagan like, comenten para que el vídeo quede posicionado, y en mi nombre y en el de Enrique de Vicente, que pasen una muy feliz Navidad. Muy buenas noches. Feliz Navidad.